Bienvenidos a este nuevo video para aprender sobre la pirámide poblacional y cómo graficarla. Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad UTACA, cursamos el PNF en Fisioterapia segundo año. Esta actividad es guiada por el profesor Ali Kousam de Herramientas Tecnológicas. Mi grupo está conformado por Delfina Gutiérrez y les voy a hablar sobre la pirámide poblacional y los ejes de la pirámide. Rosángel Ardila y les vengo a hablar sobre el SPSS. Gabriel Escobar, que voy a explicar cómo graficar la natalidad en Excel. Nadia Cassini y les explicaré cómo graficar la mortalidad en Excel. Victoria Vargas y les voy a explicar cómo graficar la morbilidad en Excel. Paula Moscoso y les vengo a hablar sobre los tipos de pirámide. Carmen Taife, las aplicaciones prácticas de pirámide y su importancia. Brenda Jiménez y las medidas de dispersión. Una pirámide poblacional, también conocida como pirámide de edad y sexo, es un gráfico bidimensional que representa la estructura de una población en un momento dado, desglosando el número o porcentaje de personas según su grupo de edad y género. Este gráfico es fundamental en el campo de la demografía para comprender las características y dinámicas de una población. Características principales. Estructura. La base de la pirámide está compuesta por los grupos más jóvenes, mientras que los grupos de mayor edad están en la parte posterior. Los hombres suelen representarse a la izquierda, mientras que las mujeres a la derecha. 2. La forma de la pirámide. La forma varía según el patrón de crecimiento de la población. Por ejemplo, una pirámide ancha en la base indica una población de crecimiento, típica de países con alta tasa de natalidad. Una pirámide más rectangular refleja una población más estable, mientras que una pirámide con una base angosta y una parte superior amplia sugiere población envejecida, como sucede en países con baja tasa de natalidad. Los ejes de una pirámide poblacional tienen un papel esencial en la visualización y el análisis de datos demográficos. El eje vertical, Y, representa los grupos de edad de la población ordenados de abajo hacia arriba. 2. La base muestra a los más jóvenes, por ejemplo, de 0 a 4 años, mientras que en la parte superior muestra a los más ancianos. Normalmente los grupos de edad se dividen en intervalos regulares como cada 5 años. Esto proporciona una visión clara de cómo distribuyen las distintas generaciones en una población. El eje horizontal, X, indica la cantidad absoluta de personas o el porcentaje relativo de una población para cada grupo de edad. La representación se separa por géneros. Hombres se colocan a la izquierda del eje vertical, mientras que las mujeres se colocan a la derecha del eje vertical. Este eje ayuda a distinguir las diferencias entre las proporciones de hombres y mujeres de cada corte de edad. Relación entre los ejes. Estos ejes interactúan para formar una estructura simétrica en poblaciones equilibradas o asimétricas, cuando hay diferencias marcadas entre géneros y grupos de edad. La visualización conjunta permite identificar patrones como tasas de natalidad alta, efecto de migraciones, guerras o envejecimiento poblacional. SPSS, o también conocido como Statistical Package for the Social Sciences, en español, paquete estadístico para las ciencias sociales, es un software de procesamiento estadístico completo que se utiliza para análisis estadísticos y matemáticos. Tiene capacidad para trabajar con una gran cantidad de datos y presenta una interfaz sencilla que facilita la ejecución de los análisis estadísticos más utilizados en ciencia social y marketing. Su historia se remonta en 1968, cuando Norman Nye se vio obligado a manejar grandes cantidades de datos para su tesis en la Universidad de Washington. Para ayudarle en este proceso, junto a otros dos jóvenes ingenieros informáticos, se creó el primer software estadístico, el SPSS, que le permitió el manejo de análisis de información y facilitó el proceso de procesamiento para su proyecto. SPSS fue originalmente desarrollado para facilitar el proyecto de Norman Nye y posteriormente su difusión provocó una revolución en las ciencias sociales debido a su uso por otros investigadores. SPSS Inc. fue creada para el desarrollo y difusión del programa y luego fue comprada por una empresa tecnológica estadounidense conocida como IBM por $1.200 millones en 2009. Usos y funciones en el campo de especialización y gestión del talento humano en las organizaciones, o también conocido como ECTO.
El SPSS es una herramienta útil para el análisis de datos y la relación de investigaciones comerciales, debido a su capacidad para calcular estadísticas y correlaciones entre variables. Tiene la capacidad de manipular cálculos matemáticos extensos y de manejar y resolver datos descriptivos e interferenciales relacionados con los problemas específicos planteados por los investigadores. Tiene como ventajas que actualmente la estadística es crucial en todos los sectores universitarios y sociales, donde el SPSS es reconocido como una herramienta confiable. La calidad más apreciada es su agradable interfaz, que hace fácil su aprendizaje para usuarios con diferentes niveles de conocimiento. El SPSS es capaz de operar con registros de alta intensidad de información. Su versión 12 puede manejar bases de datos con hasta 2 millones de registros y 250.000 variables, lo que permite a los investigadores resolver problemas complejos. El software PSS contiene ventanas, herramientas y visores que se les conoce como visor de datos. Es la ventana que contiene y muestra datos que van a ser analizados, y este consiste en dos vistas. La vista de datos, que en esta vista podemos apreciar el contenido de datos que se van a analizar, y la estructura es la siguiente. Cada fila representa una unidad de muestra y cada columna representa una variable o característica observada. Y las vistas de variables. En esta vista, las diferentes columnas representan las distintas características de las variables, como nombre de la variable, el tipo de dato, anchura o número de dígitos utilizados, número de decimales, etiqueta de la variable, los valores de la variable, números perdidos o valores que representan la falta de respuesta y nivel de medida de la variable. La barra de herramientas contiene algunas opciones más usuales e importantes en la barra de menú, como se puede apreciar en la imagen. Visor de resultados. Es una ventana que se ejecuta un procedimiento, de la cual los resultados se muestran en esta ventana. Y en cuanto se solicite más análisis, estos se irán acumulando en este visor. También los resultados pueden modificarse. El contenido del visor de resultados puede ser guardado a través de distintos formatos, como MS Word, HTML, como también SPSS sin ningún problema. El visor de resultados se divide en dos paneles. El panel izquierdo, que muestra una vista con los titulares de los contenidos, donde también se puede desplazar cómodamente por los resultados. Y el panel derecho, que contiene los resultados, que pueden ser gráficos, tablas y texto. ¿Qué es la gráfica de natalidad? La gráfica de natalidad es una representación visual que muestra la tasa de natalidad de una población a lo largo del tiempo. Esta se presenta en diferentes datos con diferentes formatos, como lo son líneas, barras o diagramas, y suele incluir información sobre números de nacimiento por cada 1000 habitantes en un periodo de tiempo. ¿Para qué sirve la gráfica de natalidad? Esta sirve para el análisis demográfico, las políticas públicas, la investigación social, la planificación económica y para las comparaciones internacionales. A continuación voy a explicar cómo graficar la tasa de natalidad en Excel. Primero, lo que vamos a hacer es buscar nuestra información. En este caso usaremos de ejemplo la tasa de natalidad en Venezuela del 2015 al 2025. Le daremos a pegar, clic derecho, insertar y le daremos a crear tabla. Luego le volveremos a dar clic derecho, insertar y buscamos la opción que diga columnas en 2D. Le daremos clic derecho, seleccionar datos y en los datos que nos aparezcan los vamos a eliminar. Luego de esto le daremos a agregar y vamos a seleccionar las columnas de nacidos iniciales y nacidos finales. Luego en rótulas del eje vamos a seleccionar la columna de el año. Luego le daremos a aceptar y los números que aparecen arriba le daremos doble clic, eliminar y ya estaría listo. Hoy aprenderemos a cómo graficar la mortalidad en Excel paso a paso. Como primer paso, debemos entrar a Excel y seleccionar del lado izquierdo hoja en blanco. Esta opción nos llevará a una hoja de cálculo sin información. Luego de este paso buscaremos los datos con los que trabajaremos, en este caso la tasa de mortalidad de Venezuela desde 2015 al 2024.
Estos datos los copiaremos de manera manual en nuestra hoja de cálculo y luego crearemos una tabla. Para esto nos iremos a la pestaña de insertar que se encuentra en la parte superior justo al lado de la pestaña de inicio. Damos clic izquierdo y seleccionamos la opción Tablas. Damos clic a aceptar y ya tendremos lista nuestra tabla de Excel. Si queremos graficar los datos obtenidos, debemos ir nuevamente a la pestaña Insertar y cliquear la opción de gráficos, seleccionando la opción de gráficos 2D. Esto nos reflejará una gráfica que modificaremos con nuestros datos. Damos clic derecho y esto nos arrojará una barra de opciones, en la cual seleccionaremos nuestros datos. Damos clic a seleccionar datos. Eliminaremos los datos predeterminados que aparecen. Damos estos datos uno por uno y damos clic a la pestaña de quitar. Y eliminaremos los datos que están predeterminados. Esto ya hecho, comenzamos a introducir nuestra información en la pestaña Agregar. Nos aparecerá una pequeña ventana y le daremos clic izquierdo al recuadro llamado Nombre de la serie. Ahora pasaremos al siguiente paso, el cual es Valores de la serie. Básicamente haremos lo mismo que el paso anterior. Seleccionamos y se pegará automáticamente al recuadro. Ahora iremos a Etiquetas de eje horizontal y seleccionaremos la pestaña Editar. Si queremos eliminar los datos restantes, solo daremos clic izquierdo a los datos que queremos seleccionar y luego damos clic derecho para seleccionar la pestaña. Con esto hemos graficado la tasa de mortalidad de Venezuela del 2015 al 2024. La gráfica de morbilidad es una herramienta utilizada en epidemiología y salud pública para representar visualmente la frecuencia de enfermedades o condiciones de salud en una población específica durante un periodo determinado. Esta puede incluir enfermedades agudas, crónicas, discapacidades y otros problemas de salud. Los datos pueden provenir de registros hospitalarios, encuestas de salud, sistemas de vigilancia epidemiológica, entre otros. Es importante que los datos sean precisos y representativos para obtener conclusiones válidas. La interpretación de la gráfica puede depender del contexto. Se pueden identificar patrones estacionales, brotes epidémicos y el impacto de intervenciones de la salud pública. A continuación les voy a mostrar cómo graficarla paso a paso. Primero abrimos Excel, luego ingresamos los datos en la hoja de cálculo. Como ejemplo voy a utilizar los datos de morbilidad del COVID-19 en Venezuela. Seleccionamos la tabla de datos, asimismo teniendo esta seleccionada vamos a la pestaña de insertar en la barra de herramientas seleccionando el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Una gráfica de líneas o de columnas puede ser efectiva para mostrar la morbilidad y como se muestra en pantalla todos los datos de la tabla se copiarán automáticamente en la gráfica.
Tipos de pirámide. La pirámide progresiva. Para realizar esta pirámide utilizamos los datos de Angola del 2005. Como podemos observar, en la base ancha indica más personas jóvenes de alta natalidad, que disminuye gradualmente hacia la parte superior, que muestra menos personas mayores. Esto representa una población joven con crecimiento, con alta natalidad y mortalidad baja. Sus partes en la base representa la población más joven, que va de 0 a 14 años, y si es ancha indica una alta natalidad. En su cuerpo refleja la población que va de 15 a 64 años, y en la cima representa una población mayor. Si es estrecha indica baja esperanza de vida. Ahora la pirámide regresiva. Utilizamos los datos de Francia 2005. La base estrecha indica menos jóvenes y baja natalidad. En la parte superior más ancha nos muestra que hay más personas mayores y una población envejecida con baja tasa de natalidad y esperanza de vida. En sus partes, como mencionamos en la anterior, dijimos que la pirámide en su base estrecha lo que refleja una población con baja natalidad. Luego en la cima, disminución en la cima amplia, indicando una gran proporción de personas mayores. Ahora la pirámide desequilibrada. Utilizamos los datos de Emiratos Árabes Unidos del año 2005. Tiene una forma irregular, con variaciones en la base, en el cuerpo y en la cima. Esto puede reflejar situaciones atípicas como altas tasas de migración, desastres naturales o guerras, entre otras cosas. Las pirámides poblacionales son herramientas gráficas que representan la distribución de la población, de edad, por sexo o por lugar específico. Tienen diversas aplicaciones prácticas, entre las que se destacan: 1. La planificación de políticas públicas. Ayuda a los gobiernos a entender la estructura demográfica y a planificar servicios como educación, salud y vivienda. 2. Análisis de tendencias demográficas. Permiten identificar tendencias como el envejecimiento de la población o el crecimiento de la población joven, lo que puede influir en decisiones económicas y sociales. 3. Estudio de mercado. Las empresas utilizan estas pirámides para segmentar su mercado y adaptar sus productos o servicios a diferentes grupos etarios. 4. Investigación social. Facilitan el análisis de problemas sociales relacionados con la población, como el desempleo o la pobreza. Al correlacionar estos factores con la estructura demográfica, podemos obtener lo que es la distribución de recursos, que sería el número 5, que ayudan a determinar las necesidades de recursos en áreas específicas, como la educación y la salud, basándose en la cantidad de personas de diferentes grupos de edad. Y sexto, y por último, las proyecciones futuras. Se utilizan para realizar proyecciones sobre el crecimiento de la población y sus posibles impactos en la economía y el medio ambiente. Estas aplicaciones hacen de las pirámides poblacionales una herramienta fundamental en la demografía y en la planificación estratégica. A continuación les voy a hablar sobre la importancia de estas pirámides. La pirámide progresiva. Esta estructura comienza con la información más general y va hacia lo específico. Es útil para presentar temas de manera clara y lógica, facilitando la comprensión del mensaje y su uso en comunes exposiciones, informes y artículos, donde se busca captar la atención del lector desde el inicio. 2. La pirámide regresiva. A diferencia de la progresiva, la pirámide regresiva empieza con la información específica y concluye con el contexto general, especialmente efectiva en medios de comunicación como en la redacción de noticias, donde se busca responder las preguntas más relevantes de forma inmediata, asegurando que el lector obtenga la información crítica sin necesidad de profundizar demasiado. 3. La pirámide desequilibrada. Esta estructura se utiliza cuando la información no sigue un orden lógico estricto, permitiendo presentar datos de manera más flexible. Es útil en situaciones donde se requiere enfatizar ciertos puntos sobre otros, como debates o presentaciones creativas, donde la dinámica del contenido puede variar para mantener el interés del público. Cada tipo de pirámide tiene su función específica y su uso adecuado. Puede facilitar la comunicación efectiva, mejorar la retención de información y lograr un mayor impacto en la audiencia. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión dan información sobre el grado de variabilidad de una variable estadística. Esto se consigue a través de diferentes fórmulas que nos dan un valor numérico para valorar el grado de dispersión. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central.
Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Las principales medidas de dispersión, las que son más conocidas, vendrían a ser el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Ojo, no confundir con coeficiente de determinación. A continuación veremos estas 4 medidas. Rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Su fórmula es R max o min, donde R es el rango, max es el valor máximo de la muestra o población y min es el valor mínimo de la muestra o población estadística. X es la variable sobre la que se pretende calcular esta medida. En cuanto al rango en estadística, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observación. Su fórmula es la siguiente. X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, XI es la observación número I de la variable y se puede tomar valores entre 1 y n es el número de observaciones. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la medida. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado, es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En cuanto al coeficiente de variación, tenemos que su cálculo se obtiene dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentajes para su mejor comprensión. Su coeficiente de variación en cuanto a la fórmula es X, que es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza, y la desviación típica de la variable X en la media de la variable en el valor absoluto X igual a 0. Instrucciones para calcular el mínimo y máximo en Excel. Cantidad máxima. Escribe max en una celda vacía. Selecciona todos los números de tu conjunto de datos arrastrando el cursor desde el primer número hasta el último. Cierra el paréntesis escribiendo. Presiona Enter. La celda mostrará el valor máximo de tu conjunto de datos. Ahora para la cantidad mínima. Escribe min en una celda vacía. Selecciona todos los números de tu conjunto de datos arrastrando el cursor desde el primer número hasta el último. Y luego cierra el paréntesis. Escribe min. Presiona Enter. La celda mostrará el valor mínimo de tu conjunto de datos. Algunos de los consejos adicionales. Si tienes problemas para seleccionar los números arrastrando el cursor, puedes escribir las referencias de las celdas manualmente dentro del paréntesis, separándolos con 2 puntos. Por ejemplo, max A1, 2 puntos, A10. Si necesitas calcular el mínimo o máximo de un rango no contiguo de celdas, puedes escribir referencias separadas por comas. ¿Cómo calcular la varianza de una muestra en Excel usando bars.s? Escribe la fórmula. En una celda vacía, escribe bars.s, paréntesis abierto. Selecciona el rango de celdas que contienen los datos de tu muestra. Puedes hacerlo arrastrando el cursor o escribiendo las referencias de las celdas. Por ejemplo, bars.s a punto, 2 puntos, a 10. Cierra el paréntesis escribiendo. Presiona Enter. La celda mostrará el valor de la varianza de la muestra. Algunos de los puntos claves. Bar.s versus bar.p. Vas a escribir de la siguiente manera. Bars.s calcula la varianza de una muestra que es un subconjunto de una población más grande y bars.p calcula la varianza de una población completa. En la mayoría de los casos usarás bars.s ya que trabajarás con muestras de datos. Algunos de la selección de datos. Asegúrate de seleccionar solo las celdas que contienen los datos numéricos que desees incluir en el cálculo de la varianza. ¿Cómo ves los resultados? La celda donde ingresaste la... ¿Cómo calcular la desviación estándar en Excel? Escribe la fórmula. En una celda vacía, escribe desves.m. Selecciona el rango de celdas que contienen los datos de tu muestra. Puedes hacerlo arrastrando el cursor o descubriendo las referencias de la celda. Por ejemplo, desves.m a y a10. Cierra los paréntesis escribiendo. Presiona Enter. La celda mostrará el valor de la desviación estándar de las muestras. Algunos de los puntos claves. Desves.m versus desves.p. Desves.m calcula la desviación estándar de una muestra, que es un subconjunto de una población más grande, y desves.p calcula la desviación estándar de una población completa. En la mayoría de los casos usarás desves.m, ya que trabaja con muestras de datos. Espero que les haya gustado este video